El día de hoy estamos dando inicio a un ciclo especial que vamos a llevar a lo largo de la semana, aquí en Conexión. Casi que podríamos bautizar este ciclo como En Conexión con la Historia. Hemos querido voltear la mirada al pasado para entender el presente de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos con sus vecinos, con el mundo. Nuestra mirada recorrerá hitos importantes, así como personajes importantes. También hablaremos de formas de gobierno y de cómo entender, a través de una mirada aguda, a sus atributos, qué clase de futuro estamos construyendo. Hoy analizamos las relaciones de los Estados Unidos, disculpen, con Rusia, con Canadá, con México y con el resto del mundo, así como su rol en alianzas internacionales de defensa y colaboración. Vale la pena volver la mirada porque a veces encontramos que, estando en el presente, vivimos el pasado, un ciclo que no muere. Vamos a comenzar con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Vamos a ir a Moscú para encontrarnos con una persona muy estimada por este programa, como lo es la socióloga e historiadora Elena Bogusch. Elena, muchísimas gracias por atendernos en este programa especial en el día de hoy. Gracias, buenas tardes. ¿Cuándo comienza, si yo le pido que usted me defina la relación entre Estados Unidos y Rusia, qué lejos en la historia se iría usted para dar una relación? Muy lejos, a la época del emperador Pedro I al siglo XVII, que tuvo encuentro en Londres con William Penn, que fue uno de los fundadores de las colonias británicas, que después del estado de Pensilvania, y también hay que recordar que en el siglo XIX Rusia también empezó a colonizar América. Rusia, cuando hubo la guerra por la independencia, Rusia declaró neutralidad armada, es decir, no apoyó a Inglaterra en la lucha contra sus colonias. Y durante la guerra civil en los Estados Unidos, Rusia estaba apoyando a los estados del norte e incluso envió algunos barcos a Nueva York y a San Francisco. Entonces, Rusia tiene relaciones con los Estados Unidos más de 2 siglos y las relaciones diplomáticas desde el año 1809. Así que es una historia muy larga Muy con larga. muchos altibajos. Hubo una primera ruptura importante al momento de la revolución bolchevique. ¿Es así, Elena? Sí, porque durante la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos eran, bueno, primero tenían una posición neutral y después fueron aliados de Rusia, pero Rusia zarista, y durante la revolución apoyaron el gobierno provisional, que muy pronto fue derribado por los bolcheviques. Entonces, allí los Estados Unidos participaron en la intervención extranjera en Rusia. Entonces, eso sí que fue el primer cambio muy brusco en las relaciones, cuando un aliado de ayer se convirtió en un enemigo con armas, Era con el un enemigo presidente, aún armado. presidente Woodrow Wilson en ese momento ya. Sí, Sí, muy bien. sí, Y ahí tenemos entonces una ruptura. Y apoya Estados Unidos al ejército blanco entonces, ¿verdad? sí, sí. ¿Y en qué momento Estados Unidos acepta la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Mira, allí el reconocimiento diplomático fue en el año 1933.
Y en realidad las relaciones comerciales en los años 30 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron muy importantes porque la Unión Soviética fue un país enorme, muy destruido por la guerra mundial y después guerra civil. Entonces necesitaba mucho las tecnologías, los suministros de las máquinas, ayuda en la industrialización del país, etcétera. Entonces, los Estados Unidos fueron uno de los países principales que suministraron mucho, ayudaron mucho a la Unión Soviética a construir las fábricas, etcétera. ¿De qué año estamos hablando? Porque llega un momento en que, muerto ya Lenin, se impone Stalin y se impone sobre Trotsky y comienza todo este movimiento de expansión de la internacional comunista por el mundo. Y era una expansión contra precisamente el capitalismo de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿verdad? Sí, pero no todo es tan blanco y negro, porque Lenin tiene una frase famosa que yo me acuerdo que la estudiamos tanto en la escuela como después en la universidad, cuando la República Soviética, después de la Guerra Civil, empezó a establecer las relaciones diplomáticas, primero que fue con Italia, y después con otros países de Europa y al final con los Estados Unidos, dijo que mira, la República Soviética no podría existir sin volar a la Luna. Ujú. Entonces debe tener algún tipo de relaciones con los países capitalistas. Entonces sí fueron bastante pragmáticas estas relaciones en los años 30 y con mucha ayuda económica con los consejeros, etcétera. A pesar de que sí, los Estados Unidos fueron uno de de los últimos estados occidentales que reconocieron Ya. a la Unión Soviética. Vamos a hacer una pausa, Elena. Y al regreso vamos a hablar ya entonces de la Segunda Guerra Mundial y lo que vino después, la Guerra Fría. Ya regresamos en este especial de En Conexión. Continuamos nuestra conversación con la historiadora rusa Elena Bogush en Moscú en este especial de En Conexión. Elena, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia, la Unión Soviética es parte de los aliados y al finalizar la Guerra Mundial, el ejército rojo, el ejército soviético, es el que entra en Berlín. Se firma el acuerdo de Yalta, se firma allí en Crimea y se reparte en Europa. ¿Cómo- qué tenemos en ese momento? ¿Cómo se ve eso desde la Unión Soviética, Elena? Bueno, desde la Unión Soviética, si hablamos sobre aquella época, esto fue como un triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que en la Unión Soviética se llamaba la Gran Guerra Patria, no se llamaba la Mm, Segunda Guerra Mundial. Se suponía que era una guerra especial, bueno, de hecho una guerra existencial para la Unión Soviética. Y la ayuda de los Estados Unidos y otros países occidentales sí se reconocía, pero así no se destacaba mucho. Siempre contaban de que, por ejemplo, los norteamericanos enviaban conservas de carne ujú, y los soldados soviéticos comiéndolos los llamaban segundo frente. Porque los aliados de la coalición anti-Hitler estaban ujú. prometiendo a Rusia abrir el segundo frente a Europa y se demoraban y se demoraban.
y de hecho lo abrieron cuando se dieron cuenta que si no lo hacen, el Ejército Rojo puede llegar hasta La Mancha, etcétera. Sí. Entonces, después en Yalta, claro que en la época soviética no se llamaba esto la repartición del mundo como se Ujú, llama ahora, pero decían que sí, esto fue un acuerdo justo donde los países de Europa Occidental tuvieron la libertad de escoger la vía socialista, etcétera, etcétera. Y allí empezó casi de inmediato, después del famoso discurso de Churchill en Fulton, empezó la Guerra Fría, porque ujú, de hecho la repartición del mundo, bueno, de Europa como mínimo, tuvo lugar y cada uno tenía que reforzar sus posiciones. ujú, Además, en aquella época los Estados Unidos y la URSS, de hecho, eran dos superpotencias. ujú. Entonces, en el mundo existían dos polos y los sistemas muy diferentes, el sistema socialista y el sistema capitalista. Así que la lucha entre estos sistemas estaba clara para todos. Llega el momento muy, muy fuerte de la Guerra Fría, 1962, ya Stalin no está muerto, al frente está Nikita Khrushchev y en Estados Unidos está el presidente Kennedy y viene la crisis de los misiles en Cuba. ¿Cómo definiría usted ese momento, Elena? Bueno, esto fue el momento cuando en realidad existía el peligro de la guerra nuclear mundial, porque los Estados Unidos empezaron el despliegue de sus misiles de alcance medio en Turquía y la Unión Soviética como respuesta de esto envió sus misiles nucleares a Cuba. Pero por suerte, a diferencia de la época actual, los líderes de aquel tiempo, Khrushchev Ujú, y Kennedy, fueron suficientemente maduros para frenar esta crisis y no permitir la guerra nuclear que mm, podría, de hecho, aniquilar toda la humanidad, porque tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética ya tenían tantas armas nucleares que podrían liquidar todo lo vivo en la Tierra decenas de veces sí. y era absurdo tener tantas armas. Llega el momento en que está Ronald Reagan y empieza la détente y sobre todo en Moscú, en la Unión Soviética, llega Mikhail Gorbachev al poder y se allana el camino ya para el final de la Guerra Fría y el fin de la Unión Soviética. ¿Cómo lo puede definir, Elena? Ese fin que para muchos Mira, era impensable. Mira, de hecho, en la Unión Soviética empezaron a hablar sobre la détente, sobre la distensión de la tensión internacional, etcétera, ya en los años 70, porque allí firmaron varios acuerdos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sobre la prevención de la guerra nuclear. Después hubo otra agudización cuando la Unión Soviética envió sus tropas a Afganistán en 79, pero con la llegada de Gorbachev lograron mucho, lograron una distensión real, porque primero a Reagan en la Unión Soviética lo tomaron como un halcón, como Ujú, una persona que es muy peligrosa como presidente del país más fuerte, etcétera. Y la Unión Soviética ya tenía muchos problemas económicos y no podía mantener la carrera armamentista a tal nivel como la mantenían los Estados Unidos, esas famosas guerras de las galaxias, sí. etcétera. La Unión Soviética Mm, simplemente no podía responder económicamente por problemas que tuvo el sistema socialista. Así que ya. cuando se derrumbó la Unión Soviética, por lo que hemos leído mucho después de aquella época,
tanto los Estados Unidos como otros países occidentales estaban muy preocupados por la descomposición de un país tan enorme y Sí. que las armas nucleares pueden quedarse en varios países que eran las Ujú. repúblicas soviéticas. Así Fíjese, que ujú, ahí esto entramos también entonces, fue muy importante. entramos en un proceso que nos trae hasta el día de hoy. Surge la Federación Rusa y algunos de esos países, por ejemplo, Ucrania, entrega sus armas nucleares porque va a ser protegida, etcétera, etcétera. Viene un periodo de alguna manera estable de paz, Boris Yeltsin, y surge esta figura que nos trae hasta el día de hoy, que es Vladimir Putin. Ahora estamos en un momento donde todo quedó patas arriba en la mesa. Vladimir Putin era visto como el gran enemigo por los presidentes de Estados Unidos hasta que llegó Donald Trump, que lo ve como un gran aliado. Después de este rápido recorrido por la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿cómo calificaría usted, Elena, el momento que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de mucha turbulencia, pero a la vez un momento de cierta esperanza, no ilusión, sino esperanza, porque a pesar de que Rusia ahora no es superpotencia como lo era la Unión Soviética, y no puede tener esta rivalidad económica en la esfera económica. Por ejemplo, no puede tener rivalidad con los Estados Unidos porque su producto nacional bruto es como 2% del Producto Bruto Mundial y de los Estados Unidos más de 20%. Mm. Pero el problema son las armas nucleares. Entonces, yo creo que Trump a pesar de todo lo impredecible y poco simpático que es para muchos, tiene una política tal vez más cínica, pero menos hipócrita que la tenía Biden. Porque eso de decir que Putin es tal por cual, asesino, carnicero, etcétera, y no suministrar las armas suficientes para Ucrania para defenderse porque eso puede llevar a la escalación de la guerra y a la guerra nuclear. Yo creo que lo que hace Trump es tratar de conversar. Y entre los países con las armas nucleares, yo pienso que cualquier negociación, por más cínica y larga que se parezca, es Ujú. mejor que ignorar, romper todas las relaciones y decir no. Elena, le agradezco inmensamente esta interesantísima conversación en este programa especial de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. La historiadora Elena Bogush desde Moscú. Una pausa y ya regresamos con este especial.